Imagina y se hará realidad. El secreto que cambiará tu vida para siempre. ¿Y si te dijera que todo lo que estás viviendo ahora, tus problemas, tus triunfos, tus pérdidas, tus logros, fue creado por una sola cosa, tu imaginación? No es casualidad que estés viendo este video, porque lo que vas a descubrir aquí puede cambiar tu vida para siempre. Tu mundo exterior no es más que un reflejo de tu mundo interior. Y cuando aprendes a usar tu imaginación de forma consciente, empiezas a moldear la realidad como el escultor moldea la piedra. Lo que crees con emoción, lo que imaginas con persistencia, se manifiesta con poder en tu mundo físico. No estamos hablando de deseos vagos. Estamos hablando de una ley espiritual universal, una ley que ha operado desde el principio de los tiempos. Lo que imaginas como verdadero, tu subconsciente lo acepta como realidad. Así que si alguna vez te sentiste atrapado en un ciclo que no puedes romper, este video no es una coincidencia, es una respuesta. Dale me gusta a este video si ya sientes que esto resuena contigo. Y suscríbete al canal para seguir explorando las enseñanzas que pueden despertar tu poder oculto. Porque créeme, no hay nada que esté fuera de tu alcance. Solo tienes que imaginarlo, como si ya fuera real. El poder de la imaginación consciente. Todo en este mundo visible tiene su origen en lo invisible. Y ese origen es tu imaginación. La mayoría de las personas vive como si sus pensamientos fueran pasajeros, sin impacto real. Pero la verdad es otra. Tu imaginación es el taller donde se fabrica tu destino. Cuando imaginas una escena con intensidad emocional, cuando la sientes como real en tu interior, tu mente subconsciente no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Y ahí ocurre el misterio. Tu mundo externo comienza a reordenarse. Circunstancias, personas y oportunidades aparecen para darle forma a eso que tú ya viviste primero en tu mente. Neville decía, la imaginación es Dios actuando en el hombre. No se trata de soñar despierto, se trata de crear con intención. Si día tras día, antes de dormir, te ves a ti mismo ya viviendo lo que deseas, con detalles, emociones, certeza, estás sembrando en el terreno fértil de tu subconsciente, y lo que siembras ahí, inevitablemente se manifestará. La clave no es el esfuerzo físico, la clave es la persistencia mental, es volver una y otra vez a esa imagen interna, hasta que se vuelva inevitable. El sentimiento es la clave. Puedes repetir 1000 veces una afirmación, puedes imaginar escenas una y otra vez, pero si no sientes lo que estás imaginando, no sucederá nada. Neville lo dejó claro. El sentimiento es el secreto. ¿Por qué? Porque el sentimiento es la puerta que conecta tu imaginación con el subconsciente. Y el subconsciente es el responsable de traer a la existencia todo lo que vives. Cuando deseas algo pero sientes duda, ansiedad o carencia, el universo no responde a tu deseo, responde a tu sentimiento. No se trata de pensar en lo que quieres, se trata de sentir que ya lo tienes. La verdadera práctica no está en visualizar grandes cosas, sino en habitar el estado mental y emocional de quien ya ha logrado eso que deseas. ¿Quieres amor? Siente que ya eres amado. ¿Quieres abundancia? Siente la gratitud de quien ya vive en abundancia. ¿Quieres salud? Siente la vitalidad como si ya corriera por tus venas. Es ese estado interior sostenido, ese sentimiento constante, lo que transforma la posibilidad en realidad. Porque lo que sientes con certeza se vuelve inevitable. Vive desde el final. Imagina por un momento que ya tienes aquello que tanto deseas. No que lo vas a tener, sino que ya es tuyo. Esta es la esencia de uno de los mayores secretos revelados por Neville Goddard. No vivas para alcanzar tu deseo, vive desde él. La mayoría de las personas imagina sus sueños como algo distante, futuro, inalcanzable, y por eso mismo nunca los alcanza. Porque al imaginar algún día lo lograré, están afirmando que hoy no lo tienen. Y eso es lo que el subconsciente registra, la falta. Pero cuando tú entras en el estado mental de quien ya vive esa realidad, cuando caminas, hablas,
piensas y sientes como si ya fueras esa nueva versión de ti, el mundo comienza a reconfigurarse. El subconsciente no pregunta si es verdad o mentira. Él obedece la orden que tú le das a través del sentimiento. Y si esa orden es, ya soy exitoso, ya tengo el amor que deseo, ya vivo en paz y plenitud, entonces la vida no tendrá otra opción que reflejar eso. No se trata de esperar, se trata de asumir. Asume el final, sostén esa imagen y el universo hará el resto. El subconsciente, tu sirviente silencioso. Tu mente subconsciente nunca duerme, nunca cuestiona, nunca analiza, solo obedece. Obedece lo que tú le entregas a través de imágenes, pensamientos y sobre todo sentimientos. Neville lo explicaba así. El subconsciente es como la tierra fértil. Tú eres el jardinero. Lo que siembras, eso cosecharás. No importa si siembras miedo o fe, escasez o abundancia, inseguridad o poder. Tu subconsciente no elige, tú eliges. Por eso es tan importante cuidar lo que piensas antes de dormir, porque ese es el momento en que la mente consciente baja la guardia y el subconsciente queda expuesto. Lo que piensas en esos minutos antes de dormir se implanta profundamente y comienza a moldear el día siguiente. Es por eso que muchos repiten los mismos problemas día tras día, porque siguen sembrando los mismos pensamientos cada noche. La buena noticia es que tú puedes cambiar eso. Puedes comenzar esta misma noche a sembrar nuevas imágenes, nuevos estados internos, nuevas realidades. Tu subconsciente no juzga tu pasado, solo responde a lo que tú decides sentir ahora. Y lo que tú sostienes dentro, pronto aparecerá afuera. El poder del ahora imaginado. Todo poder está en el ahora, no en el pasado que ya no existe, ni en el futuro que aún no llegó. Pero aquí está el error que muchos cometen. Imaginan su deseo como algo que vendrá, cuando, en verdad, deben vivirlo como si ya estuviera ocurriendo. Neville enseñaba con claridad: no imagines que vas a ser, e imagina que ya eres. El tiempo, como lo conoces, es una ilusión. Y cuando tú te sumerges en una escena imaginada con total presencia, cuando la sientes como real ahora, estás usando el poder más grande que tienes, el poder creativo del presente. No necesitas esperar, no necesitas ver para creer, debes creer para ver. Imagina una escena simple y concreta que implique que ya lograste lo que deseas. Una llamada de felicitación, una mano que te aplaude, una frase que confirma tu éxito. ¡Lo lograste! Siente eso como si ya estuviera pasando y vuelve a ese momento cada día. Porque el secreto no está en el esfuerzo físico, sino en la repetición consciente de una nueva realidad interior. Y cuanto más lo sostienes en el ahora, más inevitable se vuelve en tu vida. La persistencia, el puente hacia la manifestación. Muchos imaginan un día, sienten una noche, pero se rinden a la mañana siguiente, porque nada ha cambiado todavía. Neville fue claro. Persistir en el estado del deseo cumplido es el camino más corto hacia la manifestación. El universo no responde al deseo momentáneo, sino a la consistencia emocional y vibracional. Si quieres ver una nueva realidad allá afuera, debes mantenerte firme por dentro, aunque todo a tu alrededor parezca contradecir tu visión. Esa es la verdadera fe. Permanecer leal a lo invisible hasta que se haga visible. La persistencia no es lucha ni esfuerzo físico. No es forzar, es sostener el estado interior, volver mentalmente a esa escena imaginada cada día, con emoción, con certeza, con calma. E incluso cuando el mundo te diga no, incluso cuando tus sentidos griten es imposible, tú eliges permanecer en el estado de ya lo tengo. Porque toda manifestación sigue este orden. Primero dentro, luego fuera. Y mientras más veces regreses a ese estado deseado, más rápido el mundo físico se alinea a tu visión interna. La fe es el ojo interior. La fe no es simplemente creer en algo sin pruebas, es mucho más profunda y poderosa. Neville nos enseñó que la fe es el ojo con el que ves lo invisible. No ves con los ojos físicos, sino con la fuerza interior que crea tu realidad. Cuando tienes fe verdadera, no dudas ni un instante de que tu deseo ya es una realidad.
aunque tus sentidos te muestren lo contrario. Esta fe se cultiva a través de la imaginación constante, del sentimiento sostenido y de la convicción absoluta. Es la fe la que sostiene tu visión cuando el camino parece oscuro. Y es la fe la que finalmente transforma el sueño en experiencia tangible. Recuerda, no esperes a que las circunstancias cambien para creer. Cree primero y las circunstancias seguirán. La fe no es pasiva. Es una fuerza activa y creadora. Actúa dentro de ti y desde ti para moldear el mundo. La importancia del silencio interior. En medio del ruido del mundo exterior, es en el silencio interior donde ocurre la verdadera creación. Neville nos recuerda que, cuando la mente está en calma, el alma puede hablar y la imaginación puede actuar. El silencio no es ausencia de pensamientos, sino la pausa donde permites que tu imaginación sea libre, sin dudas, sin miedos, sin interferencias. Es en ese estado de quietud mental que puedes visualizar con más claridad, sentir con mayor intensidad y conectar con el poder infinito dentro de ti. Cada noche antes de dormir, cuando el mundo se apaga, es el momento perfecto para alimentar tu imaginación. Un silencio profundo permite que la escena deseada se implante profundamente en tu subconsciente, preparando el terreno para la manifestación. Por eso, cultivar momentos de silencio y calma es fundamental para que tu poder creador no se disperse, sino que se concentre y se manifieste. El desapego y la confianza. Crear con la mente no significa aferrarse desesperadamente a un deseo. Neville enseñaba que el desapego es una parte esencial del proceso. Entrega tu deseo al universo y confía en que se manifestará, pero no te aferres a cómo ni cuándo sucederá. El apego genera resistencia y bloquea la energía creativa. Cuando estás demasiado preocupado o ansioso por el resultado, envía señales contradictorias al subconsciente. El verdadero poder radica en visualizar con fe, sentir con intensidad y luego soltar con confianza. Confía en que tu deseo ya está siendo realizado, aunque no veas pruebas inmediatas. La paciencia y la entrega son herramientas tan poderosas como la imaginación misma. Recuerda, lo que se manifiesta para ti es siempre para tu mayor bien, aunque a veces no comprendas el camino. La transformación a través de la imaginación. Tu imaginación es el taller divino donde se forja tu destino. No eres un espectador pasivo en la vida, sino el creador activo de tu realidad. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada imagen mental es un ladrillo que construye el mundo que experimentas. Cuando comprendes y aplicas este principio, la transformación es inevitable. No importa de dónde vengas, ni qué hayas vivido antes. Tu poder está en imaginar y sentir un nuevo comienzo, una nueva vida, un nuevo yo. Neville nos invita a vivir con esta convicción. Asume el sentimiento del deseo cumplido, y tu mundo cambiará para reflejarlo. Esta es la llave que abre todas las puertas, la fuerza que mueve montañas, el secreto que transforma sueños en realidades. Así que hoy te invito a cerrar los ojos, a sumergirte en la escena de tu mayor deseo y a sentir con certeza que ya es tuyo. Porque cuando imaginas con fe y persistencia, no solo cambias tu mente, cambias tu vida entera. Reflexión y llamado a la acción. ¿Te has detenido a pensar en el inmenso poder que tienes dentro de ti? Tu imaginación no es solo un juego mental, es la fuerza que crea tu realidad día a día. Cada pensamiento que eliges alimentar, cada sentimiento que decides sentir con intensidad, es una semilla que estás plantando en el jardín de tu vida. La pregunta es, ¿y qué estás cultivando hoy? Este video no es solo para ver, es para experimentar, para practicar, para transformar. Si este mensaje tocó tu corazón y abrió una puerta en tu mente, te invito a que apoyes este contenido. Dale like para que más personas puedan descubrir este poder oculto. Deja un comentario compartiendo cuál fue la idea que más te inspiró. Y no olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo enseñanzas que pueden cambiar tu vida. Recuerda, el cambio comienza dentro de ti con un solo pensamiento, una sola imagen, un solo sentimiento.
Gracias por estar aquí y ser parte de esta transformación.